Teníamos muchas ganas de que vengas. Esta charla se encuadra dentro de estas charlas mensuales que hacemos, que es el primer viernes de cada mes, con temáticas que tratamos de que sean barriales, pero también me parecía muy importante que estés acá porque pasó el 19 de junio, del 19 al 23 de junio, que es una fecha súper importante y que es bastante olvidada en las efemérides, que es cuando regresaron los excombatientes de Malvinas. Y ¿qué decirles? Bueno, Malvinas, hay muchos de acá que me conocen, son amigos. Malvinas es un presente, ¿sí? No hay, me parece, una fecha puntual para referirla. Hay sí, obviamente, hitos simbólicos. 1833, cuando tuvimos el primer gobernador electo, designado, la gesta que intentó llevar a cabo, darlo a cabo, más allá de lo anárquico, más allá de lo impulsivo, que representó también una toma de posición de un grupo de valientes, de jóvenes militantes, con un pleno y altísimo sentido patriótico, que se animó a una aventura que duró muy poco, es cierto, duró horas, pero que de alguna manera despertó en la conciencia de miles de argentinos ese sentir nacionalista por ese territorio tan olvidado, tan alejado, tan frío, no tan frío como el día de hoy, pero bueno. Y luego la gesta de 1982, gesta pondría entre comillas, ¿no? No porque el hecho histórico no lo amerite en sí mismo, sino por cómo fue llevado a cabo. Y bueno, yo tuve la suerte de participar, como digo siempre, no me voy a repetir, pero me parece que es importante ampliar un poquito lo que me pasa, ¿no? con estas circunstancias. Siempre digo que estoy orgulloso de haber participado de ese episodio, porque siento que soy parte de una historia muy sentida de toda la sociedad argentina, de norte a sur, de este a oeste, desde los lugares más inhóspitos, de los cuales mandaron compañeros sin preparación, prácticamente a la intemperie y sin instrucción, pero también estoy muy dolido, a diferencia de muchos compañeros o soldados que estuvieron allá, por cómo fue, por cómo nos usaron, por lo que significó haber dejado compañeros en el camino que no tenían ningún motivo para quedar allá y que fueron víctimas de una estructura maquiavélica, que fue esa dictadura que padecimos por ese entonces chicos, muchos de nosotros, desde el 76 hasta el 83, y que dejó al desnudo ese plan macabro que tenía la dictadura de tomar por asalto las Malvinas, llevando al muere a casi 10.000 soldados, con la única intención de perpetuarse en el poder ante ese momento, esa coyuntura que se estaba atravesando en el país, de un declive económico, social, político, que obviamente había empezado en el 76, pero que en ese entonces ya estaba tocando fondo. Así que, bueno, esa es un poco la experiencia que yo puedo contar. Obviamente puedo contar un montón más de cosas, no sé cómo organizamos la charla, si a través de preguntas o interesa que cuente más o menos qué me pasaba a mí en ese entonces y un poquito de lo que me tocó vivir allá, pero fundamentalmente el mensaje que tengo la suerte de poder transmitir como periodista y como docente, una persona relativamente pública, es que Malvinas nos tiene que enseñar permanentemente que hay una memoria colectiva, como las luchas obreras, como las luchas sindicales, como las luchas estudiantiles, como las luchas de las organizaciones de derechos humanos desde el 76 para acá, que no hay que olvidar, que está atravesada por algunas que otras contradicciones, es cierto, porque no es todo tan lineal, lamentablemente, pero que bueno, que desde la parte específicamente patriótica y no patriotera, y desde el nacionalismo bien entendido, que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con nuestras raíces, que tiene que ver
por supuesto, con nuestro crecimiento como nación, me parece que tiene que estar en agenda todo el tiempo. Y sí me parece importante en este contexto actual que estamos viviendo, desnudar, denunciar, gritar, que este gobierno que se llena la boca, ¿no? De mentiras, de atrocidades, de burradas, de hijaputeces, el tema Malvinas lo esconde, y no es casual. Lo vocifera, lo grita, pero no hace nada, y hay pruebas concretas de todo eso que está pasando. Por eso es más que nunca es importante, ¿sí? Salir a gritar y salir a plantarse y salir a exigir que este gobierno visibilice la cuestión. Ya está visibilizando la cuestión de los reclamos por los derechos humanos, por las torturas que hubo, en muchas de las cuales hay sentencia firme de condena a militares que torturaron, vejaron, a compañeros que no eran compañeros cualquiera, eran soldados que estaban defendiendo a la patria, que ellos tanto se vanaglorian muchas veces, ¿no?, de decir que son el ser nacional, etcétera, etcétera, y lo hacen con la única intención de reivindicar, como hizo el presidente el 2 de abril, la gesta de Malvinas, pero a través de las Fuerzas Armadas. El discurso vergonzoso en el que no hizo ni una mención a los veteranos de Malvinas, a los caídos de Malvinas, sí habló de un reconocimiento, de poner en el lugar que se merecen las Fuerzas Armadas. Dicho sea de paso, como si nunca hubiese estado ese lugar. Pero bueno, acá claramente la cuestión pasa por otra cosa, y la cuestión pasa, me parece, en la lucha, en la pelea, en la discusión, en el debate que tenemos que dar todo el tiempo y en el ámbito que sea, para que esto no se olvide, para que esto se instale, para que esto quede en la agenda. Junto a los reclamos en cuanto a organismo internacional, se puede hacer algo que también se está escondiendo, algo que también se está, ¿no?, licuando. Ahí también usan la licuadora, e insisto, y salir también a aclarar las mentiras que obviamente, y cómo, a ver, las mentiras y cómo, a quiénes ponen en el lugar de Malvinas, ¿no?, como cara, ¿no?, a tipos que fueron partícipes de la dictadura, como el padre de la vicepresidenta de la Nación, que pareciera que ahora, con el hecho de que ella sea hija de un héroe de Malvinas, ¿sí?, Malvinas pasa por ahí y no se sepa que el tipo tuvo no solamente un rol destacado en la represión, sino que también allá mucho lo hizo. Y así un montón, bueno, de impresentables, y esto lo puedo decir porque los vi, porque los padecí, y hasta en algún momento los he denunciado, quizás no donde debía, pero que fueron unos terribles cobardes, unos cagones y unos tipos que tenían muchísimo más miedo que muchos de los soldados que estuvieron allá, y eso me consta, y eran tipos que tenían cargos altos, eran oficiales, y maltrataban a su tropa, creían que nosotros teníamos que hacer lo mismo que en el regimiento, porque para ellos, que tampoco estaban preparados, eso hay que decirlo, por más cursos que hayan hecho en la escuela de guerra, y etcétera, etcétera, lo hacían desde una retórica plenamente burocrática y no como debía hacerse. Y por eso fue que se perdió, como digo, se perdió una batalla importante, pero no se perdió la guerra, que continúa por otros medios quizás, ¿no? Pero bueno, es esa guerra ignominiosa como toda guerra, que dejó muchos muertos, que dejó muchas consecuencias en todos los planes y planos. Me parece que es importante que se ponga arriba de la mesa para el debate, como el disparador de esta charla, y no discutirla, ¿no? Eso me parece un poquito como el foco y la posibilidad de poder hablar de esto cada vez que pueda. Así que bueno, por ahí me parece que va la cuestión. ¿Vos usaste? Ah, perdón. Antonio Magallana, de Punti. Al establishment, fuimos unos ¿Qué primeros. opinión te da que en el desfile que van a hacer el 9 de julio
Van a desfilar primero los veteranos de guerra de Malvinas y les pidieron que lo hagan rapidito. No sabía que les pidieron que lo hicieran rapidito. Yo lo que creo es, primero, ¿qué entiende este gobierno por veterano de Malvinas? Bueno, creo que los milicos, sí, y no solamente los milicos, esto es, por eso, a ver, en un momento determinado hablaba que el tema Malvinas está un poco entrecruzado dentro de toda esta problemática de reivindicaciones. ¿Por qué digo? Porque para mí, lamentablemente, ¿sí? Todos los veteranos de Malvinas no piensan lo mismo respecto de lo que fue Malvinas. Concretamente, hay muchos veteranos de Malvinas, soldados, por supuesto, que creen que haber ido a Malvinas estuvo bien, creen que haber dado la vida por la patria estuvo bien, sí. Creen que la posibilidad de, en algún momento, ya no porque estamos grandes, pero de haber vuelto y ser partícipe de una aventura armada hubiese estado bien, ¿sí? Y hay muchos que no creemos, que por suerte somos los más, me parece, que no creemos eso, que creemos que fuimos víctimas, como me digo siempre cuando me dicen héroe, yo trato de marcar la diferencia, me parece una palabra demasiado grande, por lo menos para los que volvimos, y sobre todo para los que, tampoco me da vergüenza decirlo, no combatimos allá. Tuvimos un rol, ponerle destacado, pero ellos hacen hincapié, ¿sí? En los tipos que fueron parte, ¿sí? De esa estructura militar vinculada directamente a la represión, del cual el padre de la vicepresidenta es un claro ejemplo, Aldo Rico, que era su superior inmediato, también es un claro ejemplo, ¿sí? Pero no creo que militares que honraron su rol en Malvinas, oficiales, y voy a dar un nombre porque hace exactamente 2 semanas compartí una charla con él, de la que salí orgulloso, no fue la primera, y que dijo algo importantísimo en estos momentos, como es el general Martín Balsa, que fue durante 10 años el tipo más importante de las Fuerzas Armadas en este país, con las diferencias que podamos tener, incluso las tuve en esa charla respecto de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en Malvinas, la denuncia pública que hizo respecto de lo mal que se preparó esa guerra, de lo irresponsables que eran los militares que condujeron esa guerra y de lo cobardes que fueron muchos de los jefes de las unidades, ¿sí? Que fueron al combate mandando al muelle a soldados de 17, 18, 19 años sin ninguna experiencia. Al mismo tiempo que tipos como él, porque también me constan, que llevaban la misma vida que llevaban cualquiera de sus soldados que estaban a cargo, el 95% de los otros oficiales superiores que había en Malvinas, que fueron a Malvinas, no la hacían. Dicho con nombre y apellido. No lo voy a citar porque seguramente no lo conocen. Pero el jefe del regimiento en el que yo militaba, del que fui parte, un regimiento de cerca de 1000 soldados, ¿sí? Nunca le vi la cara en Malvinas. Nunca vino a visitar nuestra trinchera, nunca vino a visitar nuestros puestos de guardia, nunca vino a visitar a los suboficiales que estaban con nosotros. Vivía en una casa que le habían asignado, ¿sí? El gobernador Menéndez para que vivieran los oficiales mayores, de teniente coronel para arriba. Bueno, el general Balsa no, el hoy general Balsa no, era teniente coronel ese entonces, él vivía en una trinchera junto a sus soldados. Una trinchera mucho mejor ambientada, mucho más grande, sí, porque había, pero el tipo, sí, visitaba religiosamente cada uno de los puestos de guardia de los que estaban apostados sus soldados en el grupo Artillería 3, se preocupaba por la comida, comía con ellos, y lo puedo decir porque los tenía cerca, de donde estábamos nosotros había, y nos hablaba maravilla el tipo este. Y no es casual que hoy diga y piense esto y tenga una vena a los 90 pirulos que tiene, pero con una lucidez que es realmente destacable, que salga a decir públicamente esto y que nunca se haya arrepentido de esto. Porque a él también lo jodieron como jodieron a otros oficiales del mismo rango que él, que pidieron la baja apenas volvieron de Malvinas. Entonces, lo que se está haciendo con este desfile del 9 de julio
¿sí? Es tratar de darle la beta patriótica de la gesta de Malvinas como si fuese una causa que ellos defienden, llevan adelante. Mentira. Es más, nos invito a que veamos el martes quiénes son los que desfilan, y seguramente lo van a hacer rapidito porque seguramente serán no muchos. Y después, bueno, insisto con esto y termino. Lo de los veteranos soldados, bueno, ahí también hay mucha confusión, ¿no? Hay mucho, digo porque, no digo que estoy en contacto con muchos, pero sé de grupos, estoy más o menos informado, y hay mucha política de bronca contra la política. Entonces, todos los partidos políticos son lo mismo. Hay también un trabajo que tiene que ver con una pata que el Estado nunca atendió, que es precisamente la atención médica, la contención social. Entonces, muchos compañeros quedaron a la deriva y hay, sí, eso se nota y lo marco también cada vez que puedo lo denuncio, un déficit del Estado, ¿no? El no haberse ocupado para ver qué es lo que habíamos pasado realmente, qué nos faltaba, o sea, no nos abrazó, no los partidos políticos, no la sociedad, digo el Estado en general. Algo que se empezó a hacer, no casualidad, con Néstor Kirchner, ¿sí? Y lo digo porque hay cuestiones concretas, pero falta y mucho. Entonces, y en eso creo que también es un déficit, ¿no? Como que también gran parte de la temática Malvinas quedó un poco relegada precisamente porque hay muchos compañeros que todavía siguen con resentimiento, siguen, o sea, no, digamos, no se... digamos, no se incorporaron, no se reincorporaron a la sociedad, no se ensamblaron, no me sale la palabra específica en este momento, pero no se reinsertaron debidamente, reinsertaron debidamente. Entonces hay como una marginalidad muy grande que también es importante decirlo, es frecuentemente aprovechada por estos sectores de las Fuerzas Armadas que con el discurso, ¿sí?, de la patria, del enemigo, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con, desde los ingleses, los yanquis y los comunistas, todo eso es un caldo de cultivo de la que seguramente esta gente que hoy nos gobierna sacó provecho. Yo quería preguntarte una cosa. Cuando se usa el término malvinizar, cuando estábamos charlando vos me decías hay que malvinizar, se usa ese término, lo escuché varias veces. Yo no tengo muy claro a qué se refiere. Es eso, es llevar el mensaje de lo que pasó realmente, que no quede la gesta, la epopeya, la guerra, la aventura de Malvinas, cada uno sabrá ponerle el nombre que más caro le sea a sus sentimientos y a su lectura histórica y política. Es tratar de que ese mensaje no se le cube, de que las nuevas generaciones sepan que hubo una guerra, ¿sí?, que intentó recuperar algo que nos habían quitado indebidamente, ¿sí?, ese territorio, y que no quede fundamentalmente en manos de, en este caso, las Fuerzas Armadas, o precisamente del silencio de los medios, por supuesto, de los grandes factores de poder que, por tener precisamente, bueno, este gobierno lo ha dicho de manera casi explícita, tremendos intereses comerciales, políticos, etcétera, etcétera, con Malvinas, se hacen los boludos. Entonces, me parece que malvinizar tiene que ver con ese amplio abanico desde lo que significó la historia de Malvinas, desde el siglo XIX, pasando por los episodios que conté al principio y obviamente la guerra y todo lo que pasó después. ¿Quién se hizo cargo de los reclamos? ¿Quién se hizo, de los reclamos de soberanía? ¿Quién se hizo cargo de los soldados? ¿Quién se hizo cargo del futuro de Malvinas respecto de las diversas coyunturas que fuimos atravesando? Porque si no es como que, bueno, Malvinas pasa a ser una fecha más en el calendario. Entonces, si no se discute, si no se lleva ese mensaje, por suerte, digo, como docente, puedo dar fe de que en los últimos años esto pega, ¿no? Es como que, pero los primeros 10 años, que fueron los primeros 10 años de desmalvinización, un poco por responsabilidad de la clase política y otro poco por una sociedad que nunca, siempre digo, nunca supo cómo abordar el tema Malvinas, ¿no? Como que había
miedo, como que había cierto tipo de recelo. Este estuvo en Malvinas, se enojará si le pregunto algo, estará bien de la cabeza, ¿no? Esa cosa, bueno, porque no se marcaron políticas concretas desde los diversos gobiernos. Y si analizamos, bueno, el gobierno de Alfonsín, que fue el primero luego de la vuelta de la democracia, si bien no negó el debate del tema, pero no fue a fondo, ¿sí? Es como que no lo tocó con pinzas. El gobierno de Menem, que lo continuó, si bien durante se sancionaron las leyes que nos otorgan una pensión nacional, que venía de un reclamo anterior, que quede claro, no fue el impulsor él, ¿sí? Medio como que neutralizó la cuestión, porque empezó a darle protagonismo a todos los militares que estaban suciamente envueltos, muchos de ellos, como por ejemplo Seineldín, ¿no? Después, bueno, todo el entuerto que hubo, el intento de golpe de Estado de diciembre del 88, ¿era? 88. Bueno, entonces hay cuestiones hasta que llegó el gobierno de Néstor y a partir de ahí se empezó, ¿sí?, a reinstalar el tema y a volver a llevarlo a todos los rincones. Porque si no, estuviste en Malvinas, bueno, ¿qué tal? Che, qué frío que hace. No. O sea, ahora, de alguna manera, insisto con esto y me parece importante, Malvinas, bueno, esperemos que con esta gente no se produzca un quiebre, porque sería, no digo un golpe de gracia, pero sí sería un golpe duro de absorber. Entre otras cuestiones, por cuestiones biológicas. Nosotros también estamos grandes, los que tenemos la posibilidad todavía de dar nuestro testimonio directo, y también, bueno, las generaciones que se quedan sin referentes, se quedan sin espejos desde donde poder sacar testimonios, relatos, etcétera, ¿no? Y que obviamente se sepa todo y no que se escriba la historia oficial, como le está intentando escribir este gobierno, ¿no? Marcelo, ¿cómo, 42 años después, cómo pudiste vos procesar la contradicción entre esto que decías, la dictadura, el hecho de haber ido a defender un territorio que ameritaba que se diera ese paso, el hecho de que ustedes fueran a la guerra, la derrota, el mal trago que pasaron en el comienzo y después la reivindicación posterior? ¿Cómo ordenaste ese rompecabezas en tu cabeza para no volver? Es que yo no sé si lo ordené todavía, pero lo que sí tengo claro es que, creo que lo dije en algún pasaje, de lo que no tengo duda es que las Malvinas son Argentina, de que hay que seguir peleando hasta donde sea, pero creo que digamos, el principal, a ver, lo primero que me despierta el hecho de haber ido a Malvinas es denunciar todo lo malo que se hizo, porque en esa, yo la llamo aventura, en esa aventura, ¿sí?, se perdieron muchas vidas inocentes, muchas vidas que no estaban destinadas a eso. Entonces, ¿viste? A mí cuando escucho, no, pero ustedes son héroes porque fueron a defender la patria, todo lindo, ¿sí? Pero a mí me mandaron, yo no elegí, yo no estaba formado. Entonces, sí, desde el discurso, desde la perorata, desde vender humo, desde tirar un título, sí, nuestras Malvinas, bla, 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 fuimos, sí. Ahora, cuando yo me pongo a pensar, ¿sí?, que yo en el año y medio que llevaba de colimba disparé un solo tiro, y casi que no sale porque estaba mi fusil viejo, sucio y no había cómo limpiarlo. En Malvinas estoy hablando, para probarlo. Cuando trato de pensar que, porque eso a veces no me cae la ficha, de que tenía 19 años, la verdad que tienen muchos de mis alumnos de ahora, ¿sí?, que están todo el tiempo hablando con la mamá para avisarles a qué hora llegan. Y cuando vemos que así todos estuvimos a punto de derrotar a un ejército, porque ellos mismos lo reconocían, los soldados ingleses que tenían sus soldados, sus tropas, un promedio de entre 4 y 7 años de ejercicio en el tema, y que lo habían elegido, digo, la puta, o sea, me mandaron al muere, ¿sí? Ahora,
con el tiempo aprendí claramente a que Malvinas, yo no se las puedo dejar a estos tipos, o sea, no puedo dejar que se queden ellos con esto. Entonces, por eso es bueno, ¿sí? Que más allá, insisto, de las cuestiones históricas, políticas, diplomáticas, de las que muchas veces toco, lo digo porque no estoy en el día a día, pero saber, ¿sí? Que la sociedad, digamos, creo que tiene que saber que acá hubo gente, insisto, improvisada, gente que llevó adelante esa aventura precisamente para durar en el poder 3 o 4 años y disimular la catástrofe económica, ¿sí? Política y social que se estaba llevando adelante, que acá hubo hubo 360 y pico de compañeros que murieron allá y casi la misma cantidad que murieron después por falta de atención médica, de contención psicológica, de la que nunca se habló, sea el gobierno, el Estado que fuere, perdón, el gobierno, el signo político que fuere, más allá, como dije recién, de que hubo algunos que hicieron muchos y otros que no hicieron nada, y otros como este que lo están tapando. Entonces, bueno, ahí me parece que trato de armar, ¿no? Las piezas, no sé si soy claro con la respuesta, qué sé yo. Pero alguien que vos rescatás como alguien de mucho valor, Sí. que estuvo en la trinchera, que acompañó, que... Sí, el general Balsa. Y hablas de uno que decís, no les voy a decir el nombre porque no lo van a conocer, y justamente te pregunto por qué no se puede saber para escracharlo, denunciarlo, que la gente sabe, que nuestros hijos sepan. Primero porque murió. ¿Sí? No, sí, bueno. Porque se portó mal, que ese bueno, no debería... a ver. Sí, no, en realidad no es que no lo dije lo dije porque quizá por el nombre era insignificante. Los 4 generales que estuvieron en Malvinas, ¿sí? Los generales Dar, Parada, Joffre y Menéndez, que fue el gobernador, Mario Benjamín Menéndez, ¿sí? Basta con leer el informe Rattenbach, que dicho sea paso, fue escrito por un milico, ¿sí? Que fue de lo más conservador, liberal y golpista que hubo en la historia argentina. Digo, no fue escrito por el general Jaime Cesio, que también tuvo una participación importante en el 66 cuando se reclamó en el gobierno de Ilia la soberanía de Malvinas, etcétera, etcétera. Tipos, como se dice habitualmente, generales de escritorio, bueno, estos tipos eran eso. ¿Sí? Estos tipos fueron a dirigir una guerra, ¿sí? Cada uno con unidades, digo, regimientos, batallones, grupo de artillería, bajo su control, ¿sí? Pero desde unas cómodas oficinas, donde traen el mapa, donde están allá, bueno, muevan las tropas 2 kilómetros al este, ¿sí? Y vuelvo a decir, yo no los vi nunca, pero hubo gente que sí los vio, ¿sí? Que los tipos cuando salían a recorrer, ¿sí? Vos lo veías y estaban de punta en blanco, hasta perfumados. Basta ver la foto del general Mario Benjamín Menéndez cuando firma la rendición, ¿sí? Con Jeremy Moore, y uno está, no digo embarrado hasta las pelotas, pero está con signos de haber estado. Y Menéndez, que después nos enteramos de que se luqueó para la foto, o sea, fíjense la importancia. Y bueno, y eso tiene que ver también con el trato diario que nosotros recibíamos. No, digo, eso bajaba, esto es, si a vos te veían con el borceguí desabrochado y te cagaban a pedos. Si a vos te veían con el borceguí embarrado, te cagaban a pedos. ¿Dónde se metió? Límpielo. Estabas en una guerra, pisabas turba todo el tiempo, que era un terreno cienagoso, o sea, era barro, ¿no? Bueno, que es la gran riqueza que tiene Malvinas, ¿no? La turba, que tiene un alto contenido mineral. Si pasaba un oficial, ¿sí? Y el soldado tenía un botón desabrochado de su chaqueta, y si el tipo estaba medio cruzado, capaz que le avisaba a tu superior y te ponían de guardia 5 horas seguidas a la noche en una esquina de 1 de la mañana a 5, cagado de frío, días como hoy que eran normales, ¿no? Bueno, y entonces vos decís, ¿cómo no vas a perder una guerra, si se quiere, ¿sí? Porque la prioridad está puesta en estas
boludez, si vamos al caso, ¿no? Ellos ensayan una explicación, ¿no?, hasta psicológica del tema, que dicen que si vos no estás bien, no estás, bueno, es como que te dejás, te abandonás y te caes y te deprimís. Entonces el soldado tiene que estar, no siempre alerta, tiene que estar siempre lindo, limpio, luqueado, etcétera, pero todo bien, pero dame el otro también, ¿no? Garantizame el otro también, garantizame que tenga buenas armas, garantizame que tenga ropa que me abrigue, garantizame que, no sé, que pueda hacer un fuego al lado de la trinchera, o sea, garantizame, no, nada, era, muchas veces lo he dicho, era la traspolación de todo ese año de porquería que seguramente algunos, bueno, mis dos amigos lo hicieron, de la colimba pasamos allá, ¿no? Entonces, bueno, y estos generales eran el tipo lo voy a escrachar total, aunque se entere su familia, David Ubaldo Comín, era el jefe del regimiento de infantería 3, teniente, que después llegó a general, o a general de brigada, bueno, y se murió. Todos los generales que estuvieron en Malvinas murieron. Y bueno, otro que incluso estuvo con el general Oscar Joffre, En la casa. que era, En la casa. sí, claro. Bueno, claro, no fueron condenados por nada de lo que hayan hecho en Malvinas. Más allá de que el informe Rattenbach sí los apunta el rol, la responsabilidad que cada uno de ellos tuvo en el combate. Nada. Mala distribución de las tropas en el campo de batalla, tropas que estaban al alcance de el fuego del enemigo, o sea, todo estalladito, bueno, nada. Tengo una pregunta. Bueno, como decía nosotros, con Mariano, yo no hicimos todo en el mismo lugar, pero hicimos la colimba. A mí me tocó en la misma época de la guerra, pero no me tocó ir. Yo recuerdo algo para preguntarte cómo lo viviste vos, porque a mí me dolía un montón y no había ido, pero yo me acuerdo que vivía en Núñez en esa época, iba al puerto de Buenos Aires donde tenía el destino, marinero de prefectura, y yo me acuerdo que tomaba el tren en la guerra y toda la gente venía, te abrazaba, te decía, vamos pibe, que vamos a ganar, si tenés que ir, la van a viste, era una cosa. Sí. Bueno, yo iba, hacía lo que tenía que hacer, todo el día volví. Cuando cayó Malvinas, me acuerdo que nadie te daba bola. Y hasta me acuerdo que tomé un colectivo y me cobraban el boleto, cosa que no se le hacía nunca en Colimba. Y yo dije, qué loco esto. O sea, me subí a un colectivo y Tengo una anécdota de un compañero. decía, pase. No pagaba el Colimba. No pagabas. Y el tipo me cobró. Bueno, yo tengo dos cortitas, voy a tratar de Pues digo, me parece que como a mí me impresionó mucho todos los cambios de humor social que Sí, hubo claro. en ese momento, porque yo me acuerdo que mis compañeros de Colimba, para los cuales yo era una especie de subversivo, porque escuchaba rock en castellano y a Silvio Rodríguez, y no lo podían entender. Después ellos se hicieron fanáticos del rock nacional con toda la movida de los milicos de que no se podía escuchar música que no fuera en castellano. Claro. Y después se hicieron ultra malvinenses. O sea, entonces como que tuvo un cambio muy volátil de la sociedad con respecto a un hecho tan grave. Bueno, el 2 de abril, ¿qué pasó? La Plaza de Mayo reventada. El 14 de junio, la Plaza de Mayo reventada con un discurso completamente inverso, ¿verdad? Sea Galtieri basura, me confundí de personaje. Galtieri borracho, mataste a los muchachos, si no me equivoco. Yo estaba allá todavía, pero ahora, bueno, eso es creo que lo dije en un momento también respecto de cómo tardó esta sociedad en asimilar Malvinas. O sea, me parece que, la única guerra de la que fue protagonista esta sociedad, nuestra generación sobre todo, de buenas a primeras, no había una previa que se pudiese llegar a decir, ahí está, como pasó con Chile. ¿Se acuerdan con Chile? Hubo una previa de se pudre todo, se arma. Acá no hubo nada. Y es más, voy a contar una pequeña intimidad. El mismo Balsa, en esta charla que tuvimos hace 2 semanas, dijo exactamente lo que yo vengo repitiendo hace 40 años, y hasta me da un poco de vergüenza porque digo, bueno, a lo mejor yo era un analfabeto,
yo me enteré de la existencia de Malvinas muy a cuentagotas, en alguna que otra referencia, charla, muy elíptica durante la colimba, o de algún cuadro que había en la cuadra del regimiento, ¿sí? Y Balsa dijo exactamente lo mismo, dijo, yo me enteré con mi grupo de artillería que habíamos tomado las Malvinas el mismo 2 de abril, o sea, cuando se supone que los oficiales superiores, jefes de unidades, debían tener algún tipo de información, de sospecha, nada. Yo te digo, ¿cómo no? O sea, ni siquiera, quizás alguno de ustedes lo recuerda, yo ni siquiera en los libros de historia de la primaria, secundaria lo vi a Malvinas. No existía el capítulo Malvinas, por lo menos yo en primera fui a una escuela italiana y privada, con lo cual a lo mejor pasa por ahí la cuestión, pero no lo recordaba. Se hablaba someramente de la escuela. Se hablaba, yo la verdad que no lo vi. Pero muy por encima. Muy por encima. Era un tema porque Malvinas siempre fue un tema sensible, digamos, Claro. no era Bueno, una parte importante de la y yo vida. creo que ese 2 de abril me parece... No, a mí me pasó que sí, en mi escuela me acuerdo que teníamos un poema de Malvinas que habíamos estudiado. Me acuerdo sobre todo una vez la película argentinísima que Atahualpa Yupanqui canta la manita medida y recita todo eso. Había una cosa de Malvinas, pero no así como tema de centralidad. Claro, no era un tema permanente. Marcelo, yo hice la colimba en el 81, un año antes de Malvinas, y el tema era Chile. Claro, O sea, sí, tema era sí. Chile. El enemigo era Chile. El enemigo era Yo Chile. también hice el 81. Toda la cabeza te la comía. Exactamente. Pero como dice él, Exactamente. yo me acuerdo que en esa época, por ejemplo, se hacían simulacros. ¿Se acuerdan? Sí, Se hacían claro. simulacros de apagones, en los barrios. Ah, pero sí. vos como que preparabas una población, y por ende el ejército se preparaba, pero preparabas una población por si había una Claro, práctica. pero eso Por Chile. Pero por eso digo, hay algo que te preparaba para una guerra. Ah, sí, acá nada. No, nada. De hecho, los compañeros míos que les tocó ir, fueron con uniforme de verano. Sí, a ver. Los mandaron con el uniforme blanco. Además lo llevaron en remera, A ver. Fernando Miedrabuena. Fue una futbolización del 2 de abril. O sea, todo el mundo, ¿no? Como si hubiésemos salido campeón del mundo. La banderita, lo vamos a reventar, que es lo mismo que le cantaban a los holandeses antes de la final del 78 acá. El que nos salta es un inglés. El que nos salta es un inglés, todo, ¿no? Bueno, y el 14 de junio perdimos la final, digo, ¿no? Metaforizando un poco la cuestión. Y bueno, ahora, yo lo que me acuerdo es que estaba estando en Malvinas el 14 de junio a la noche, la primera noche después del cese de fuego, con mis compañeros, abrazándonos, comiendo todo lo que no habíamos comido en los 2 meses, porque ahí nos dieron vía libre, vayan y coman lo que quieran, eso de, bueno, etcétera, así quedamos. Escuchamos alguna radio, ¿sí? Y escuchamos de los incidentes que había acá. Y nos daba, alguno de nosotros me acuerdo que esbozó que le daba miedo volver. O sea, estuvimos 60 días deseando volver a nuestras casas, al continente, a volver a la vida real, normal, y ahora estamos escuchando que la plaza está a las puteadas contra... Claro, nuestra cabeza hizo rebotar la situación, o sea, nos están puteando a nosotros también, tipo no vuelvan porque lo vamos a matar. Claro, después cuando volvimos, yo no voy a negar que lo que me dio un poco de tranquilidad fue el recibimiento, o sea, cuando volvimos al regimiento desde el aeropuerto, ¿no? El barrio, la ciudad y en La Matanza, no en las calles, mucha algarabía. Acá habíamos salido segundo. ¿Cómo? Futbolizando habíamos salido Claro, habíamos dado pelea y perdimos la final. Pero digo, ahí nos dio un poco de tranquilidad, porque muchos de nosotros estábamos pensando que veníamos acá y nos puteaban. Y eso que a vos te pasó, que le pasó también a un compañero mío que también lo dijo en la charla, Luis Escobedo, un exfutbolista, que también lo bajaron de un colectivo porque al otro día lo ven subir, a 2 o 3 días de haber vuelto al continente y haber vuelto a su casa, iba para el regimiento porque todavía no lo dieron de baja hasta 1 mes y medio después, y le dijo que no tenía plata y bajate, y lo bajaron del colectivo. O sea, como hubo una suerte
nebulosa en esa situación? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con esto, de una sociedad que no estaba preparada, de una sociedad que se enganchó ¿no? con la victoria, con la algarabía, con somos los mejores, con la recuperamos la Malvinas, lo vamos a reventar, y ni la recuperamos, ni lo reventamos. Sí, las derrotas siempre son, hay que buscar un responsable. Exacto, exacto. El fútbol y que hablar de una guerra. Exacto, siempre exacto. cuando hay una derrota uno Exacto. trata de pensar Bueno, a los yanquis cuando vinieron de Vietnam. Y cuando nosotros volvimos, si mal no recuerdo, éramos los pibes de la guerra, pero también a los locos de la guerra, ¿no? Los loquitos, ¿no? Uy, no, ojo con ese que estuvo en Malvinas, fijá, viste, pero era una cosa así, ¿no? Digamos, de protección, pero, viste, no compartas tu historia. Una pregunta en torno a eso. ¿Cuál fue la contención de las familias? Clave. Y la continuación, porque al principio me imagino que bueno, es una cosa bastante dura, tanto para quien vuelve como para quien lo recibe, pero después, con el tiempo, las familias pasaron a ser aliados llamémoslo así, de ustedes, víctimas de haber ido, aliados en el sentido de comprender y replicar. Yo creo que nuestras familias, al tener noticias, por lo menos durante un gran periodo de tiempo mientras estábamos allá, había un ida y vuelta que por supuesto no es el ida y vuelta que se podía tener hoy, con todos los mecanismos de comunicación, sobre todo tecnológicos que existen. Pero nuestras familias, nuestros grupos cercanos de amigos, se hicieron de alguna manera aliados, ¿sí? A partir de que también formaron parte de la cuestión, empatizaron, ¿sí? Y es como si hubiesen ido a Malvinas pero estando acá, no sé si soy claro. Y eso sí fue lo que a muchos de nosotros nos salvó, la familia, los amigos, pero por eso decía, hay muchos compañeros, y eso doy fe porque me ha llegado información a través de conocidos, que es el día de hoy que nunca hablaron de Malvinas. Hay una negación absoluta, o sea, gente que se insertó, pero el tema lo ocultó. Nunca nada en mi vida vinculado a Malvinas, ¿sí? Por ende, gente que nunca cobró una pensión o la pensión que por ley le corresponde. Y después, bueno, ni hablar de los casos de gente que vive o que vivía en los lugares de donde más fueron victimizados los soldados, chicos del norte, de Chaco, de Formosa, de Misiones, que los llevaron a un terreno hostil, inhóspito, cambio de temperatura, corrientes, ¿sí? Sin formación. Sin formación, que aparte lo sacaron de un hábitat, ¿sí? Para mandar, bueno, que quedaron allá en el olvido, escondidos, insocializados e invisibilizados. Bueno, y que por eso digo, no es casual que muchos hayan terminado suicidándose, porque nunca salieron de esa pobre, ¿no?, historia, porque no tuvieron un pecho en el que llorar, no tuvieron un profesional que los escuchara, como tuve la suerte de tener yo y mucha gente, de poder. Y también, obvio que no es el hecho de la previa, ¿no? Digo, yo tenía la suerte de tener muchos amigos, de estudiar, de estar trabajando, o sea, tenía un marco, un abanico, muchos chicos que eran analfabetos, que los sacaron literalmente de la selva o algo muy parecido para meterlos a hacer la colimba, y después cuando salieron de ahí, de Malvinas, los volvieron a arrojar a ese lugar, ¿no? ¿Qué se pasa cuando escuchás que debería volver el servicio militar obligatorio? No, de verdad lo pregunto. No, sí, y la respuesta es casi obvia, por lo menos de mi parte. Me parece que hay una gran, enorme ignorancia respecto de lo que significó el servicio militar y de para qué sirve. O sea, qué sé yo. Me parece, si tuviera que dar una respuesta cortita, una ridiculez. Una ridiculez, porque, a ver, ¿con qué objetivo
mucha gente pretende que vuelva al servicio militar para hacerte más hombre, para ¿no? Para ser más ciudadano honesto. Para Todo lo contrario, claro. en la Colima sea todo lo contrario, por si hay algún desprevenida acá, que todo lo contrario. Porque si usted me dice, o decimos que y el servicio militar, digo, no sé si alguno de los compañeros que están acá, además de Antolini y Mariano, hicieron la Colima, pero yo no puedo sacar algo positivo, sí, alguna, qué sé yo, el mate cocido con leche que me encantó y nunca volví a tomarlo tan rico como lo hacían ahí, pero digo, nada positivo, es la ley del sálvese quien pueda, la ley de mortificar, y todo inducido, que eso es lo peor, ¿no? Mortificar, tomar como enemigo interno al tipo que se mandó una cagada porque por culpa de que se mandó una cagada que puede ser de que se te caiga un fusil, ¿no? En medio de una formación, no robar algo, no, cuestiones así. Entonces, claro, es, ¿verdad?, la política de se mandó una cagada a él, entonces lo pagan todos. Entonces, ¿quién pasa a ser el enemigo? Él. Y van y le pegan, le hacen bullying, o no, toda esa, una barbaridad, porque si hay algo que no se hacía en el servicio militar era adquirir instrucción militar. Claro. Algunos sí, bueno, qué sé yo, pero y lo que se aprendía sí era de manual, ¿no? Es como que vos vayas a una escuela, un colegio a aprender lo mínimo porque tenés que cumplir con algo, y no porque lo haces. Es notable, habrá que reivindicar. Perdón. No, yo una quería reflexión, claro. decir algo, pero no era seguir el hilo en el cual vos estabas. Yo me quedé con el tema de que va a haber un desfile militar, llamémosle así. Entonces me surgió la duda, que creo que está bastante fundada, de si esta gente está haciendo la reivindicación ante los organismos internacionales que tenemos obligación como país de hacer de la soberanía sobre las islas. Si este gobierno creo que no lo ha hecho, creo que no lo ha hecho, y que lo que le gusta es la escenografía, armar la escenografía. Este gobierno lo único que Pero a ver, reclamar ante los organismos internacionales para cero, que tenga cero. visibilidad, eso no se hace. No, tal cual. Y en este momento se está por hacer una extracción importantísima de petróleo en las Exactamente. islas por parte de Gran Bretaña, pero es un disparate atómico lo que se va a hacer. Porque lo que hizo Milei fue decir públicamente, ¿sí? Primero, bueno, inició con el tema de la soberanía argentina, las islas, bla, ahora no se avanzó en eso, por la galería, como se dice habitualmente. Ahora, cuando Cameron visitó las Malvinas, en febrero, sí. no saltó nadie Claro. del gobierno. Hubo un tuit de la canciller, medio jocosa, pero a nivel personal, en el que le propuso a Cameron visitar el continente, ya que estaba en Malvinas, que viniera a visitar otra parte de la Argentina, pero fue un tuit a nivel personal, ni siquiera fue oficial, diplomático. Porque Milei dijo, Indignante. yo no voy a estar en el Indignante. análisis sobre ello. Bueno, en este momento los ingleses o Gran Bretaña está ocupando las Malvinas, es lógico que sean de ellos, una barbaridad. Es Ahora, indignante. y acá es donde me meto con la otra pata, que es el rol que tienen los medios de comunicación, lo que han hecho con la cabeza de mucha gente. Digo, no salta nadie a denunciar eso. No salta nadie a denunciar que el presidente dijo que las Malvinas son inglesas porque están los ingleses. Aparte es una declaración berreta. Creo que es estos tipos, pero también, me acuerdo del año pasado o el anteaño, hubo declaraciones muy hirientes, por ejemplo de Beatriz Arlo. Yo me acuerdo que habló de las Malvinas como diciendo, las Malvinas tienen un paisaje igual a las de Escocia. Ay, sí, ¿te acordás? No entiendo por qué no las van a sentir como propias y no podrían ser de ellos. Es cierto. Así, textual. Sí, O sea, gente que se supone que piensa, complejiza los problemas. sí. Bueno, sabemos el viraje que tuvo Beatriz Arlo también, Sí. ¿no? No, pero en esos temas, como que a mí me llama la atención porque imparte un sentido común hacia un sector de la sociedad que tiene un grado de alianza o punto de contacto y bueno, y desmoviliza.
y le moviliza con respecto al tema. Porque para mí lo que reivindicar la gesta de Malvinas es importante y es muy difícil también entender todo eso, pero es muy importante en el momento en el que estamos, acá lo que decía la compañera, y sumarle a eso que el año que viene ya se empiezan a definir todo el tema de la posesión de la Antártida. Entonces, digo, la entrada al Atlántico Sur, la disputa por tener una base norteamericana en el Tierra del Fuego, todo eso, que ya instalaron. por eso, toda esa situación de la gran puerta que va al continente más grande del mundo, y con toda la riqueza que tiene, que hasta el día de hoy solamente está autorizado para hacer estudios científicos y nada más que eso, abre una puerta de conflicto latente muy grande. Nosotros nos encontramos en una situación, digamos, sin Fuerzas Armadas prácticamente, que también es otro tema que le quería preguntar, porque digo, yo también los odio a los milicos, pero hoy por hoy a mí me preocupa que no tengamos Fuerzas Armadas como la deberíamos tener. Y como la debemos tener, porque es una reflexión que no hacemos. O sea, nosotros decimos servicio militar no, y yo también estoy en contra de este servicio militar y de que hice yo, que no es porquería. Pero cuando a Richelli se le ocurre hacer el servicio militar, se le ocurre hacer un servicio militar para hacer un ejército popular, un ejército nacional, y aparte, de ahí surgió Sabio, de ahí surgió Mosconi, o sea, otros militares con otras visiones. Pero también ese ejército que reivindica, esa época que reivindica tanto, por ejemplo, Milei, esa primera convocatoria al ejército de los ciudadanos argentinos demostró que casi un 60% de la población era desnutrida. En la época de oro, que según Mandino también. Entonces, son como cuestiones que me parece que entre la geopolítica y lo que se dice, lo que pasa ahora y lo que pasó antes, hay que complejizar. Sí, y hay complejizar y armonizar también, ¿no? En función de... Ahora, yo mientras te escuchaba respecto de la formación de las Fuerzas Armadas, que no sé en qué plano están, pero supongo que no muy buena, pero este gobierno lo que hace es reforzar las fuerzas de seguridad, ¿no? Claro. O sea, pone todos los petates en la gendarmería, digo, vuelve a la hipótesis del enemigo interno, ahora legaliza, digo, antes el ejército agarraba, ¿no? Daba un golpe de Estado, lo tenías en las calles, en los colegios, etcétera, etcétera, ahora siguen los cuarteles, pero ahora tenemos 2 millones de gendarmes, prefectos, es más. Incluso con la ley de esta base le sacaron el porcentaje del presupuesto que iba para la fuerza, que tiene un nombre, el programa no me acuerdo ahora, pero que iba para las Fuerzas Armadas, se sacaron. Bueno, con más razón entonces. Que iba para la modernización de la fuerza. Y si seguimos un poquito con la cuestión, yo me canso de leer publicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en vez de aprender esto, sumate a la policía. Los subtes están llenos de carteles, ¿no? Y después, cuando no es sumate a la policía, es implementamos 4.000 cámaras de vigilancia para esto. Ahora vamos a sacar, el jefe del gobierno de la ciudad, orgulloso de sacamos los ranchos de las ranchadas de plazas. Ponele que esté todo bien dentro de lo que es la perspectiva. Ahora, ¿qué haces con esa gente? Digo, o sea, el problema no es sacar la ranchada, sino porque existe la ranchada. ¿Qué lleva a la ranchada? Soluciona ese quilombo. Bueno, a mí me da la sensación de que con Malvinas es esto también, ¿no? La declaración formal, que apela al sentimiento patriótico, sobre todo cada 2 de abril, pero después les entregás todo, como lo hizo Macri también, ¿no? De momento empezó el 2016, ¿no? Cuando como era el pacto Forador y Duncan, era así, ¿no? Sí. Y nadie, claro, y nadie nunca nada acá, o sea, quedó ahí, ¿viste? Y me acuerdo, ¿no? También, porque esto es algo que tiene que ver un poco como la cuestión Malvinas, en cierto punto, sobre todo en los veteranos de Malvinas, estaba horizontalizada. Cuando Eve dijo en un momento que todos los que habían ido a Malvinas tenían que morir por traidores, no sé qué, ¿sí? Pero que no hizo referencia a todos, hizo referencia a los que habían conducido el conflicto, a los militares vinculados a la dictadura que habían estado ahí, la mataron. Y pasó a ser como que te quiere matar a vos, zurdo de mierda, que fuiste a Malvinas, y la defendés. Bueno. Entonces, bueno, también, ¿no? Como los medios
ocultan, tergiversan y te instalan cuestiones de estas características. Yo le quería preguntar por eso, por el tema no solo de la difusión de los medios, sino de las escuelas. Si sos convocado. Sí, por eso decía. Porque las generaciones nuevas, que ya vimos cómo votaron, Sí. con un porcentaje bastante alto. Es que ese es el otro tema. Está con el tema de la tecnología, de las redes, y que no leen, porque nosotros acá somos más o menos todos de la misma generación, y todos vivimos o sea, no fuimos a Ese es un tema que también voy a futbolizar. Pero eso te quería preguntar. A ver, yo desde hace casi 10 años recibo invitaciones para ir a colegios secundarios, primarios, he ido 6 o 7 veces en los últimos 3 años. El recibimiento es maravilloso, me llenan de amor, me regalan cartas, o me han regalado cartas, me aplauden, me han hecho firmar autógrafos, maravilloso, ¿verdad? Y también me ha pasado en 2 o 3 secundarias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me acuerdo, ¿saben de qué? Cuando hablo de futbolización de la canción, ¿no? Los pibes de Malvinas que nunca más olvidaré. Este país, los 40 millones de habitantes de este país, ¿verdad? Votaron la mano de Lionel y los pibes de Malvinas, y después votaron a un tipo que en campaña dijo que había que regalar la Malvinas. Entonces, Que Thatcher No, que Thatcher era, bueno, su modelo. esa fue Bullrich. Que Thatcher era su Milei. Pero Bullrich también dijo en una entrevista que sabía que regalarle las Malvinas a cambio de las vacunas. ¿sí? Y lo sigue diciendo. Y en un reportaje que le hicieron sobre Malvinas volvió a hablar lo lavó un poquito, bueno, que la guerra es jodida, ya sabemos, tuvimos la desgracia de que justo estaba ella en el gobierno de Gran Bretaña, pero no podemos negar que fue una gran, ¿no? O sea, como, entonces, y estos mismos pibes, digo, yo lo veo porque tengo mucho contacto a diario con, que todo bien, hola, profe, Marcelo, veterano, orgullo, y de repente aquí votaste a Milei. Entonces, es, de verdad, bueno, es parte ¿no? del estado mental que tiene una parte de esta población, o esta sociedad, ¿no? O también de lo que no supimos hacer nosotros de nuestro rol militante, de nuestro... Eso te iba a preguntar. No te escucho. Básicamente. El Claro. tema de organismos, las madres están los hijos ahora, porque las abuelas se están muriendo. En el caso de ustedes, o sea, no son tan grandes, pero ¿quiénes van a dar testimonio? Qué buena pregunta. Espero que nuestros hijos, ahí tengo a mi hija que quizás algún día pueda... Dar testimonio de... fui a dar una charla en la escuela de ella, ¿te acordás? Le gustó y la verdad que yo salí muy emocionado, además porque estaba ella, pero en ese punto no hay como una no sé si organización, no, legado hay, claramente, porque nuestros hijos claramente toman esa bandera, pero quizás no está visiblemente organizado como puedes, ¿no? Estar, No está sistematizado. claro, está sistematizado. Por esto mismo que yo decía antes, porque yo creo que a diferencia de la lucha de los organismos, acá hubo un sistema represivo, un Estado represor que atacó, ¿sí?, a todos por igual. Acá cada uno entiende Malvinas desde un lugar distinto. Entonces, como dije antes, si para mí fue una aventura de un par de milicos trasnochados, que lo único que querían era perpetuar un plan siniestro, etcétera, etcétera, y no quiero que me hablen de Malvinas, no quiero que, no, porque hasta veo, por suerte hace mucho tiempo que no, pero compañeros veteranos de Malvinas que subían a los colectivos vestidos de milicos, ¿no?, a vender el calendario, bla, 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 sí, como si se siguieran sintiendo parte, digamos, como que quedaron allá. Bueno, yo no quedé allá. Yo reivindico la gesta, me emociono, lloro, me abrazo. Para mí, todos los veteranos de Malvinas son como hermanos, ¿sí?, más allá de que con algunos hasta cruzaría velas si me los encuentro, porque hay algo en común, una matriz que nos une, una sustancia que tiene que ver con, insisto, con haber sido parte de algo trascendente, ¿verdad?
Ahora, escuchás lo que dicen, la lectura que tienen, y hay gente que dice, no, yo volvería mañana mismo, y yo no quiero saber nada. Entonces, creo que es más complejo, sobre todo para nuestras descendencias, sistematizar algo. Cuando en el tema de derechos humanos, la consigna es clara, es juicio, castigo, justicia, y bueno, podemos tener matices respecto de, pero la consigna es una sola. Digo, hay no, sí, no hay grises. No, tengo una pregunta porque en la pandemia hacíamos en el barrio las charlas con memoria, desde Memoria Palermo, y una de las charlas con memoria fue con Emilce Moller presentando el libro La larga noche de los lápices. Ella fue la sobreviviente, ¿no? Ella de La noche de los lápices, junto con Pablo Díaz. Y ella también, digamos, lleva adelante desde hace muchísimos años el proyecto Jóvenes y Memoria en la provincia de Buenos Aires. Y una de las preguntas que ella desarrolló fue si las preguntas de las pibas y los pibes de los colegios fueron cambiando a lo largo del tiempo. Entonces yo te quería hacer la misma pregunta a vos, en relación con el tema Malvinas. No sé si cambiaron, pero me he encontrado con preguntas que un adulto no me haría. Y son preguntas que los chicos muchas veces no hacen, por temor, por resquemor, por superficialidad, y me han sorprendido para bien, ¿no? Qué sé yo, recuerdo que alguien me preguntó algo que me descolocó, un chico creo que de primaria, no sé si no era de la Petro, me preguntó, dio por hecho que yo había matado a ingleses, ¿no? Cosa que no maté a ninguno, por suerte. Pero, ¿qué sentiste cuando mataste a un inglés? ¿No? Y muy buena pregunta. También que los chicos tienen profes piolas que durante semanas, ¿no?, los hacen trabajar con el tema. Y eso me parece, bueno, además de una pregunta que me colocó y es muy buena, ¿sí? Me parece que es una pregunta que, digamos, que rompe todos los moldes, digamos, ¿no? Porque es como que, ¿qué sentí de haber ido allá? ¿Qué esto? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo volviste? ¿Cómo te recibieron? Ahora, es un problema que tiene que ver con la conciencia de uno, ¿no? Digo, qué sé yo, a la mierda. Y la verdad, no sé si lo confesé muchas veces, yo no sé cómo me sentiría. Seguramente muy culpable. Básicamente porque yo ya siempre fui como un defensor de la vida. Sí, imagino que hubiese tirado si lo hubiese tenido ahí mano a mano y era él o yo, ¿no? Pero, y por eso tenía miedo yo, tenía miedo porque me imaginaba el momento de tener que disparar y... Pero tenía miedo de morir y de matar. Claro, obvio, por supuesto, porque bueno, no me quiero poner muy metafísico, pero ¿quién soy yo para decidir sobre la vida de otro? Sobre todo en un conflicto. Está bien, alguien me puede decir, bueno, pero los ingleses lo hacían porque querían, eran profesionales. ¿Pero eso lo pensás ahora o cuando estabas en lo pienso, lo racionalizo ahora, no, allá yo ¿Vos estuviste contá un poquito dónde estuviste y por qué no? Yo estaba en Puerto Argentino, no estaba en un lugar peligroso, a decir verdad. Yo estaba, voy a tratar de usar esto como un mapa. Hagamos cuenta que todo eso es el mar. Sí, lo mismo. Hagamos cuenta que acá está el mar, ¿verdad? Y era esto el mar así. Entonces, acá estaba Puerto Argentino, en la ciudad, chiquita, 10 cuadras a la redonda, estaba la casa del gobernador, el hospital, y acá estaba todo lo que era las montañas, Montelondon, Montedegno, todo eso. Todo bien. Cuando a nosotros nos apostan ahí, ¿sí? Que era entre un lugar a mitad de camino entre la primera línea de combate, la playa, y la ciudad. Estábamos por acá. Y adelante estaban
Sí, los soldados que eran tropa, infantería. Yo no era tropa, tuve esa suerte. ¿Cuál era el plan que habían previsto? Que los ingleses, si venían por mar, ¿verdad? Entonces iban a desembarcar e iban a, obviamente, arrasar una vez que estuvieran por tierra a todo lo que estábamos ahí. Cuando hago así, hablemos de 10 kilómetros, ¿no? Ahora, resulta que los tipos vinieron por atrás, desembarcaron por San Carlos, donde no había nadie, estaban todas las tropas apostadas en esta zona y desembarcaron por San Carlos. Con lo cual, cuando yo me entero que empieza el quilombo, era lejos. Y nunca imaginábamos que llegaría el momento, primero por inconscientes, segundo por no estar preparados. O sea, a mí no me dijeron vamos a una guerra el 2 de abril, a mí me dijeron recuperamos la Malvinas y probablemente tengamos que ir. Bueno, ok, déjame seguir durmiendo, todo bien, viva la patria. No, hay que levantar el campamento donde estábamos nosotros de la clase nueva, porque probablemente mañana salgamos a Malvinas. ¿Qué me estás hablando? ¿Cómo Malvinas? Si en 33 días nos vamos de baja. No, eso dijeron, bueno. Y efectivamente, fui a Malvinas una semana después, pero en esa semana hubo órdenes, contraórdenes, vamos, no vamos, va un grupo, vamos todos, no va nadie, se desarticula todo, bueno, hasta que evidentemente tuvieron el dato de que los ingleses iban a venir y había que ir. Pero cuando nosotros fuimos a ocupar territorio, a hacer ocupación. Con lo cual fuimos con un fusil cada uno, fuimos con un cuchillo, o sea, nos fuimos armados hasta las pelotas, hablando mal y pronto. Fuimos con una muda de ropa de recambio a la que teníamos puesta, un bolso que era así de alto y nada más, con todo lo que puede tener un bolso para una estadía de 15, 20, 30 días. Cuando fui allá, como digo siempre, por malformación, por inconsciencia o por negación, yo nunca creí que eso se iba a pudrir hasta que escuché el primer bombardeo, cuando certificaron que los ingleses habían llegado, 20 y pico de abril. O sea, desde el 10 de abril, hubo 15 días para mí que eran de joda de, che, mañana nos volvemos, la semana que viene, no, parece que nos quedamos un tiempo largo. ¿Qué onda? Hasta que empezamos a escuchar los bombardeos y efectivamente habían llegado los ingleses y al comienzo intimidaban hasta que el 1 de mayo se pudrió todo, primer ataque, el 2 de mayo del Belgrano y ahí. Ahora, así todo, para mí eso era algo lejano a mí. Algún profesional, alguna vuelta me explicó que era un mecanismo de defensa válido, a diferencia de otro grupo de compañeros que creían que nos iban a matar en cualquier momento. Entonces también esas tensiones internas, ¿no? De, por ejemplo, me haces un favor si me matan, porque probablemente me contó fulano que están cada vez más cerca, entonces quiero que vayas a ver a mi vieja y le digas que... Y yo decía, vos sos boludo, y si nos peleábamos, discutíamos, no nos agarramos trompadas porque, nada, lo único que faltaba, pero muchas veces la tensión era esa. No, acá no se muere nadie, no viste, no escuchaste, vos sos un inconsciente, no, vos sos un negativo, qué sé yo, cosas así. Claro, la ficha me cayó cuando volví, ¿no? Que una vez que volví me abrazaron, me contuvieron, después tuve 20 días que no entendía nada, ¿no? Caí en un pozo, por suerte pude hacer terapia, bueno, ¿no? Empecé, digamos, como a... Contá el mecanismo, pero, el mecanismo de fecha que habías intentado vos, que era eso de ponerte una fecha de antes. Claro, mira, es extraordinario. Yo estaba seguro que nunca me iban a matar allá. Insisto, no me pregunten por qué, porque hace 42 años me lo estoy preguntando y no le encuentro respuesta. Bueno, quizás por esto, ¿no? Pero sí sabía, sí estaba convencido de que si llegamos a septiembre ahí, tampoco me pregunté por qué septiembre, no sé, será la primavera, el clima que me gusta a mí, no sé. Yo me iba a enloquecer allá, o sea, me iba a trular. Iba a perder mis cabales, qué sé yo, qué sería de mí, ¿no? Entonces yo decía, y lo hablaba, decía, no, ojalá que esto, claro, porque viste, la guerra, fíjate, Rusia, Ucrania, hace 2 años que estaban los tiros. Ahora, está bien, no entraba en mi cabeza eso, pero yo decía,
la puta madre, hace una semana que estamos bombardeando, pero como que no pasa nada, o sea, no pasa nada en el sentido, no hay un dato de tomamos tal lugar, o sea, era boom, boom, Y no boom, veías un enemigo tampoco. no veías un enemigo, claramente, porque estaban combatiendo y atacaban lejos, obviamente, digamos, se pudrió y estuvo feo los últimos 10 días, ¿no? Cuando ya eran combates casi mano a mano, pero de donde estaba yo, 5 kilómetros, se escuchaba como si fuese acá al lado, ¿no? Pero... Dice que se enteraban enseguida de lo que y nos pasaba, íbamos enterando. lo del Belgrano, lo que pasaba. No, sí, de lo de Belgrano nos enteramos porque todavía no había bloqueo aéreo y nos llegaban diarios y había radios, pero que no transmitían, escuchamos Radio Carve de Uruguay, que llegaba y ahí te decían la mano viene mal, las fuerzas británicas avanzaron, nosotros decimos, ¿qué está diciendo esto? ¿Viste? Y de repente a nuestros propios jefes veo que suavizaban la cuestión, no pasa nada, esto y lo otro, pero la cuestión es que empezamos a descreer de esa versión oficial y a darle más bola cuando la bomba que cada vez era más fuerte, se veían las bengalas cada vez más cerca, nos enteramos que habían mandado a una compañía de nuestro regimiento a recuperar no sé qué lugar, o sea, se estaba poniendo espesa de verdad la mano. Pero bueno, en ese contexto, yo decía, bueno, ¿qué onda? Bueno, y no, morir no me voy a morir porque a mí no me van a venir a atacar. Qué sé yo, no sé, no me van a mandar a mí porque yo soy un inútil, algo que era cierto y lo sigue siendo, porque yo no tenía un rol de combate, o sea, no era un infante. Yo fui con otro rol, teóricamente allá, que no cumplí, por supuesto, en lo más mínimo. Era, digamos, personal de logística, ¿no? Pero sabía que si llegaba a septiembre y yo seguía ahí, iba a bajar mi defensa, iba a decir, bueno, listo, ¿viste? Empiezo a decir boludeces, o sea, y algún día seré presidente de la Argentina. Ya vamos, hija, ya vamos, tranquilo. Eso, no sé por qué, no sé. Que se imaginaba que mi poca lucidez iba a licuar, que no tendría. Aparte, ya era una cuestión de no bañarte, no cambiarte, comer poco y lo mismo casi todos los días. No, era una cosa que de a poquito, ¿no? Porque ya. Y ver a tus compañeros, como dije recién, algunos que muy desmejorados, y de repente enterarte que, che, parece que se murió fulano de la compañía tal, o mañana no, acaban de mandar a un grupo de la compañía a no sé dónde. Y después, bueno, algo que a mí me liquidó, que fue el 7 de junio, justo el Día del Periodista, que una semana antes que viene un cabo y viene con una palangana, para mí era una palangana, envuelta con una bolsa, y eran los restos de un compañero mío que sí había muerto en una expedición. Bueno, cuenta la leyenda que medio como que se apartó de una expedición, pisó una mina antitanque y voló en 260.000 pedazos, le recuperaron algo del torso, y bueno, viene el chabón y me dice, tome, venga, vaya a la enfermería con esto, y bueno, estaba la chapita, ¿no? del nombre, había sido compañero mío, era un compañero mío cercano, se había ido de baja, en la primera baja, lo reincorporaron, lo mandaron a una compañía, o sea, no quedó con nosotros, porque alguien había ocupado su lugar, lo mandaron y bueno, murió. Y era un compañero mío de oficina, digamos, ahí del regimiento, bueno, esas cosas así, ¿no? Es decir, ahí como medio como que ¿no? Una ficha grosa me cayó, ¿no? Y esto ya fue la última semana, me acuerdo que fue el 7 de junio. Cosas así, y después, bueno, ya los últimos días de mucha desesperanza, empezaba a hacer frío feo,
ya era no poder dormir porque era todo el día alerta porque, viste, pasaba y vayan para acá, bueno, hasta que bueno. Por fin, por suerte, en todos los aspectos se terminó. Se terminó con las consecuencias horribles, con el dolor que todavía sigue, y también con la alegría de poder recordar ciertos momentos copados que nos mantuvieron vivos. Es algo que también que puede ser un grito de victoria en algún momento, ¿no? Para lo que tenemos, digamos, no bajar los brazos. Por eso siempre pienso, aunque a muchos les duele, a muchos de mis colegas, que el ejemplo de las madres, de las abuelas, en eso es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y bueno, qué sé yo, seguir peleando desde el lugar que uno humildemente ocupa y puede, y cuando puede, para, ante quien sea, llevar este mensaje. Eso. Así que bueno. Vos sos, discúlpame, sos profesor de qué? Yo soy periodista y soy docente en una escuela de periodismo. Enseño materias vinculadas al periodismo. Y sí, todos los años tenemos una materia que son entrevistas, que para el 2 de abril o el 14 de junio, que es la fecha de la rendición, organizamos charlas con veteranos, que traigo, conozco. Bueno, esta última casualmente hace 2 lunes vino Balsa con 2 exfutbolistas, para contar la experiencia y qué sé yo, ¿no? Los chicos quieren saber del tema, no se esconden ante eso. ¿Vos tenés contacto con tus ex compañeros? Tengo contacto cercano con 4 o 5 con los que tenemos un grupo de WhatsApp y nos vemos 2 o 3 veces por año, pero nos hablamos. Cada 14 de julio nos felicitamos, o sea, nos deseamos feliz cumpleaños, porque creemos, claro, que volvimos a nacer. ¿Y volvieron a Malvinas? No, yo no, muchos sí, pero yo no. Quisiera algún día, como siento que voy a cerrar una etapa, ¿no? Tuve la oportunidad en una vuelta, pero había un problema de papeles, de trámite, pasaporte, bueno, pero hace ya como 15 años, pero sí, digamos que es una de las... Y quiero volver con mis hijos. Así que me hace acordar, nosotros tenemos contacto con Charly Salcedo, que sus padres fueron desaparecidos, los mató la dictadura, y el papá de Charly Salcedo es Carlos Salcedo, que participó del operativo Cóndor en el 66. Ah, de ahí, en el 66. Claro, así que en Palermo pusimos la baldosa, así que bueno, pudimos tener contacto con él, y él se considera más militante malvinero que por la memoria, porque bueno, claro, como decía la compañera, considera que por la memoria ya se construyó mucho y que falta mucho por construir. Y cuando le preguntamos si fue a Malvinas, dice que no, porque no quiere que su pasaporte esté el sello, digamos. Ah, mira. Digamos, que se lo ingleses, sí. ¿no? Sí, a mí me gustaría volver. volver. Una cuestión ahí, y 2 cositas que Sí. Si conocés el Museo Malvinas, ¿qué opinás? Sí, fui. Sí, fui, me parece muy bueno. Perdón. Si también ustedes tuvieron que lidiar con eso, como sentir como la culpa por la derrota, digamos, con todo lo que tuvieron que sufrir, si además esa no, yo culpa por culpa no siento en absoluto, no, cero, en ese caso. Sí, quizás, qué sé yo, soy muy culposo. Por supuesto, no son culpables de nada. ¿Sí? No, quizás, quizás soy muy culposo por naturaleza, pero quizás sí por, desde el lugar que me toca, el hecho de compañeros míos que murieron allá, no haber hecho, no sé, qué pude haber hecho, porque no, la verdad que no, estaba lejos de mi alcance, ¿no? O por ahí no haber hecho algo desde la guerra, desde que terminó la guerra hasta hoy, por ello, que no descarto que lo pueda hacer, por algunos en particular. El Museo Malvinas me parece maravilloso. Esperemos que ahora no lo destruyan, básicamente porque en principio pusieron como director a un hijo de un represor, un milico, casualmente lo leí antes de venir acá, que estuvo vinculado, yo no sé si él en la represión o el padre de él. Y como pasó en los 4 años de Macri, lo vacían. O sea, no hay actividades, no hay, ¿se entiende? No hay acercamiento de la comunidad. O sea, está ahí, si querés ir, andá, ¿no?
En la ESMA, en la ex ESMA. A mí me impresiona Al fondo, ¿está? el museo está... Yo fui 2 veces, fui con alumnos porque lo llevé, más lo voy a llevar ahora. Me hiciste acordar que tengo que armarla. Y está bueno porque no solamente es la guerra, sino es toda la historia. Está el avión, parte del avión y hasta está el uniforme de Ilia cuando en las Naciones Unidas hizo el alegato. ¿no? Eso está como muy reivindicado. Sí. Porque está bueno porque hay una historia muy completa, no es como sesgado, es como la historia. Claro. Y después, bueno, qué sé yo, cuestiones que me hacen acordar lo personal, ¿no? No sé si, no me acuerdo si fotos, pero sí lugares en los que yo estuve, reconozco. Pero está bueno. Cine, te iba a decir que el cine argentino se ocupó en películas. Sí. La de Tristan Bauer es muy buena. Sí, es muy buena. Lo mejor que se hizo, pese a que si escuchás a muchos veteranos dicen que es una mierda, que es una operación que es política, que mostrar lo que no pasó, todo eso pasó. Ahora, si quieren, lo discutimos de otro lugar. Discutimos, ¿no? Como te dicen, no, bueno, pero en una guerra tenés que cagarte de hambre porque... Sí, obvio que me tengo que cagar de hambre si llegado el caso, pero no porque me la escondan la comida, no porque me la priven por sancionarme. Estamos, o sea, pero sí, claramente. Está abominado, no sé si lo viste. No la vi, tuve 2 veces la chance de verla, la quiero ver. Hay una película, un documental de Jorge Dente que se llama Hundan al Belgrano, que es extraordinario. Pero hay. Y, bueno, y después está, bueno, Chico de la Guerra, sí, y Los Pichiciegos de Fox, ¿no? Y un libro extraordinario de Graciela Esperanza y Fernando Cittadini, creo que es. ¿De cuál sos protagonista? Sí, di un par de testimonios que es la reconstrucción de la guerra en primera persona, con testimonios desde el primer día hasta el último, pero están muy bien ensamblados. La verdad me parece una obra maravillosa de la literatura malvinera, si se quiere. Pero bueno, no quiero olvidarme, hablando del Museo Malvinas, que quien tiene mucho que ver en este momento con todo el tema Malvinas desde lo mediático es Casanseu, que es un tipo siniestro, un tipo que está... pusieron en la comisión del Senado, sí. Está en la comisión Malvina del Senado manejando toda la parte de medios, o sea, ¿no? Un impresentable. Nicolás Casanseu. Que estando allá en Malvinas, como cronista de guerra, ¿sí? Extorsionaba soldados, o sea, tipo, ¿querés esto? Bueno, ¿cuánta plata tenés? O sea, ¿no? Era un faraute, digamos, del barrio. Un sinvergüenza. Y un defensor de toda la familia militar, todo lo más nefasto. Se lo puede ver siempre en la Feria del Libro con un stand que tienen, no sé qué organiza el tipo está ahí como uno más, vestido de verde, todo pero bueno, llegó ahí por Villarroel, obviamente, ¿no? Así que bueno. ¿Sí, alguna otra pregunta? ¿Algo más? Quedo a disposición cuando quieran, hacemos